Bien, vamos a otro tema, 12:22, con honores militares. Los restos del soldado desconocido fueron trasladados hasta el mausoleo del Ejército en el Cementerio General. Sí, nos vamos a trasladar hasta ese lugar. Paloma Ávila nos va a contar del traslado que se ha hecho durante esta mañana en esa ceremonia. ¿Qué tal, Paloma? Hola, ¿qué tal, Frecia, Sebastián? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, nos reencontramos entonces ahora desde el Cementerio General, lugar hasta donde llegaron finalmente los restos del soldado desconocido. Pero repasemos un poco qué fue lo que ocurrió. Fue el Consejo de Monumentos Nacionales entonces que de manera unánime decidió que deberían ser trasladados desde la Plaza Italia. Esto luego de las manifestaciones que existieron en el aniversario del 18 de octubre. Ayer entonces se realizó este trabajo protagonizado por personal tanto del Ejército como también del Consejo de Monumentos Nacionales, un intenso trabajo que duró cerca de 8 horas y culminó a eso de las 23 horas. Entre otras cosas dicen que tuvieron que enfrentar varias dificultades porque la tumba estaba ubicada bajo una losa de 10 centímetros de grosor que a su vez estaba cubierta por una placa de hormigón de 40 centímetros que se instaló para elevar y realzar la placa conmemorativa. Después de todo esto entonces se realizaron los honores en el lugar, llegó también ahí personal del Ejército, se llevaron los restos del soldado desconocido hasta el regimiento número 1 de infantería, acá ubicado en la comuna de Recoleta, el regimiento de Buin. Ahí entonces quedaron los restos del soldado desconocido. Para eso de las 10:30 de la mañana de este día viernes se hiciera entonces un cortejo fúnebre protagonizado nuevamente por personal del Ejército desde el regimiento hasta el Cementerio General. Aquí entonces también llegó el ministro de Defensa, Waldo Prudurica, también para acompañar este cortejo con todos los honores militares. Se hizo una pequeña caminata hasta llegar entonces hasta el mausoleo del Ejército y ahí se le hizo una pequeña ceremonia. Entre otras cosas se mencionó que no era incluso exagerado pedirle perdón a este soldado desconocido, ya que él había dado la vida por nuestro país. Recordemos que él batalló en la batalla de Tacna, esto durante la Guerra del Pacífico. Dice que al dar la vida por el país, él debería recibir la dignidad y el respeto de todos los chilenos, y era algo que no estaba sucediendo. Entonces sabemos por qué estaba en sus restos depositados en la Plaza Italia, lugar donde estaban entonces concentradas todas las manifestaciones hace por lo menos 2 años. Eso mencionaron por un lado. También el general a cargo de la ceremonia mencionó que tampoco estaba lejos de decir, como una idea que fuera tan fuera de lo irracional, hacerle un monumento especial solamente a este soldado desconocido, ya que es algo que se realiza también en otros países. Sabemos que, por ejemplo, en Francia hay restos de soldados desconocidos abajo del Arco del Triunfo, por ejemplo, y dice que es algo que también podría comenzar a considerarse. Los restos entonces finalmente quedaron muy cerca del general Baquedano, del cuerpo sin vida del general Baquedano, general bajo quien estaba bajo órdenes, ¿cierto?, este soldado desconocido. Lo que sabemos de él entonces es que, bueno, él peleó en la batalla de Tacna en el año 1880, no fue reconocido inmediatamente ni tampoco sabemos hasta el día de hoy, pero quedó su cuerpo allá hasta que en el año 1900 un mayor del Ejército de ese entonces, Enrique Phillips, fue quien lo encontró en buenas condiciones, lo trajo a Chile y esperó entonces hasta que se pudieran encontrar un lugar específico para poder rendirle homenaje a este soldado. Escuchamos entonces las palabras tanto del ministro de Defensa como también del general. No podemos permitir que gente por la vía de la violencia mancille a nuestros héroes. Creemos sin lugar a duda que la violencia no es el camino, que la violencia genera más violencia y que nuestros héroes se merecen todo el respeto de todos los chilenos. Se ha tomado esta decisión para evitar lo que a mi juicio no se merecen nuestros héroes. Pero siempre se va a tener en cuenta que estén en un lugar en donde se merezcan respeto de todos los chilenos. ¿Ese lugar, ministro, disculpe, podría volver a ser la Plaza Baquedano? No descartamos nada, eso es una decisión que se tiene que tomar en el futuro. Siempre las decisiones que se tienen que tomar son difíciles, pero creo que la dignidad del general Baquedano, la dignidad del soldado desconocido están primero. El Ejército
cuando ocurren cosas como esta, está triste. Está triste porque creo que hay que revisar también qué es lo que pasa con la educación, qué pasa con la educación cívica, qué pasa con el conocimiento que tenemos que tener todos de la historia. Quien no conoce la historia no puede valorarla. Las palabras entonces tras este traslado de los restos del soldado desconocido. Le preguntábamos entonces Sebastián Fresia al ministro si se descartaba que fuese nuevamente la Plaza Baquedano el lugar donde descansen estos restos una vez que baje un poco la intensidad de las manifestaciones. Dijo, como escuchábamos, que no era algo que se descartaba, pero tampoco se ha dado mayor información acerca de cuál otro lugar podría ser, por ejemplo, el que reciba los restos de este soldado. Sabemos de parte del Consejo de Monumentos Nacionales que la escultura del general Baquedano, que se encuentra en dependencias del Ministerio de las Culturas en Cerrillos, ya tiene un importante avance en su restauración. Hasta ese mismo lugar entonces va a llegar la placa que estaba sobre la tumba del soldado desconocido para ser restaurada, y también la base donde estaba ubicada la estatua del soldado desconocido, la estatua del general Baquedano, que también va a ser restaurada para luego ser supuestamente devuelta hasta la Plaza Baquedano, algo que todavía no conocemos. No hay información oficial entonces de dónde se van a depositar entonces todos estos objetos una vez que estén restaurados. Fresia, Sebastián. Bien, Paloma, muchísimas gracias. Ha sido intenso, sobre todo ya la ceremonia, pero que finalmente concreta la idea que venía dando vuelta de trasladar a este soldado desconocido. Muchísimas gracias por la información. Nos vemos.